Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo punto de vista. Donde quiera que ustedes se encuentren, les deseo lo mejor a ustedes y a todos los suyos, pidiéndole a Dios lo mejor, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Su canal Prensa Pedro Duarte, allí se encuentra el link para efecto de suscribirse y también la manito para darle me gusta. Hoy me encuentro en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el Liceo Antonio Romini, un ícono desde el punto de vista de lo que es la educación en el Estado Zulia. Y quiero pues darle la bienvenida y es un honor para el programa tener en el día de hoy a un hombre que representa en este caso a la Congregación de los Padres Rominianos a nivel mundial. Vamos a hablar hoy de Antonio Romini, pero quiero presentar al invitado, quiero decir pues con toda sinceridad de que forman parte de lo que ha sido mi vida, de lo que ha sido pues mi vida no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también intelectual, el tema de la formación de los padres rominianos. Y hoy me encuentro con el padre Marcos Tanghetti. El padre Marcos Tanghetti estudió filosofía y teología en la Universidad Pontificia Lateranense en Roma, Italia, licenciatura en Sagrada Escritura en la Universidad Gregoriana de los Padres Jesuitas. Nació en Milano, Italia. Fue padre maestro en Venezuela en el noviciado, luego asume la responsabilidad de ser superior provincial y fue elegido el 24 de octubre del 2022 Padre General de toda la congregación de los Padres Rominianos del Instituto de la Caridad. Yo quiero darle la bienvenida. Vamos a hablar hoy pues de un hombre extraordinario, Antonio Romini. A eso vamos a dedicar el programa, estos 20-25 minutos, para que hablemos de este extraordinario filósofo, este extraordinario teólogo, un hombre adelantadísimo a su tiempo y que hoy es beato. Así que bueno, de verdad, padre, bienvenido a Venezuela. Bienvenido nuevamente acá al Zulia, años sin vernos y pidiéndole a Dios siempre lo mejor para usted y para la congregación. Hablemos de Antonio Romini. Gracias, muchas gracias Pedro, y un gran placer y un honor de haber regresado a Venezuela en esta visita a las comunidades y de encontrarme acá en el colegio Antonio Romini. Antonio Romini, un gran hombre, sacerdote, filósofo y teólogo del 800, vivió más o menos en el tiempo de Simón Bolívar, pero un gran pensador, ¿verdad? Uno que tomó como vocación, y así le indicó el Santo Padre en aquel entonces, de escribir libros. Una vez que recibió este joven sacerdote, el Papa Pío VIII le dijo: usted puede dar un gran servicio a la iglesia, más que siendo párroco, escribiendo libros para llevarlo a los hombres desde la razón hacia la religión, o sea, desde su razón hasta la fe. Y esto Romini lo tomó con una vocación en la vocación de ser un escritor. Y así su producción al final de su vida es de 99 volúmenes que espacian en todo el conocimiento humano, sobre todo la parte filosófica, teológica, de la antropología, de la psicología. Escribió hasta unos volúmenes de teosofía. Al final de su vida muchas obras quedaban ahí en camino, ¿verdad? Para ser terminadas. Y también un hombre que cultivó muchísimo la amistad. Tenemos de él algo como 144.000 cartas, 14 volúmenes publicados, y que muestran cómo él tenía relaciones y contactos con muchísimos personajes de su tiempo, otros pensadores, escritores y también santos. Así es. Gran amigo de San Juan Bosco. Así es. Esos amiguitos era lo que tenía. Sí. Padre, Romini es beato. Y algunos han manifestado que bueno, que un hombre extraordinariamente inteligente. Y así fue. De hecho, llegó a decir: nadie se hace sabio si no usa muchísimo tiempo en estudiar. Y se dice también que era como muy adelantado a la época, ¿no? Como filósofo, como teólogo. ¿Por qué, padre? Sí. Entonces, él, primero que nada, viene de una familia noble y tenía en la casa un tío que era un artista, arquitecto, pintor, y la cercanía con este tío le ayudó en desarrollar él mismo este interés por el estudio. Y estamos hablando de un muchacho que a los 15 años en la tarde traducía los salmos del hebreo al italiano.
o sea, un muchacho que solo, ¿no? Como autodidacta, caminaba en los estudios. ¿Por qué adelantado? Bueno, podemos tomar de un libro, Introducción a la Filosofía, donde él escribe un discurso para decir al público cuáles son las razones por las cuales él escribió de filosofía. Y una de estas razones es esta, de reducir, de ordenar la verdad como un sistema. O sea, él es adelantado, ¿por qué? Porque no está diciendo, esta es mi filosofía en contra de la filosofía de otro filósofo, sino la búsqueda de un sistema de la verdad, algo que sea válido para todos, que esté más allá de la idea de uno o de un sistema filosófico. Y esto lo pone entonces en una posición muy diferente, ¿no? Claro. En buscar el verdadero bien que esté por encima de una moda o de una teoría particular. Exacto. Esto los pone a él y nos pondría a nosotros también en un nivel más alto, que entonces nos permite de ver más lejos. Otro nivel de conciencia. Correcto. Conciencia. Incluso, diríamos nosotros, podríamos decir, padre, que hasta cierto punto creó alguna corriente filosófica o interpretó corriente filosófica, o en ese caso se hizo sentir él como filósofo. Sí, bueno, la corriente filosófica en la cual se sitúa Antonio Rosmini es esta que llamaríamos filosóficamente platónico-agostiniana. O sea, sigue el pensamiento de Platón y de Agustín, pero no deja a un lado, por ejemplo, Tomás de Aquino, la filosofía y la teología de Tomás de Aquino. Pero sí, él diría que él siguiendo esta corriente, pone al centro de toda su filosofía la persona. Yo diría que el de Rosmini se puede catalogar como un personalismo, o sea, donde al centro de la sociedad, del actuar, está la persona. Él dice, por ejemplo, en el libro de Filosofía del Derecho, que la persona es el derecho subsistente. Exacto. O sea, el mismo derecho subsiste en el ser humano. Es una filosofía del ser. Del ser. Sí. Padre, tuvo bastantes problemas también Antonio Rosmini, sí, ¿no? Allá en Roma, perdón, en Italia, donde usted está, como superior todavía se conserva su escritorio y la forma como él estudiaba y toda esa metodología. Pero dentro de toda esta creación literaria y por supuesto de ese ingenio y de toda esa formación filosófica y teológica, también llegó a tener problemas, ¿no? Se habla de quemas de libros, se habla, etcétera. ¿Qué decir de eso, padre? ¿A qué se debía eso? Por ejemplo, recuerdo aquel libro que fue bastante complejo, Las 5 llagas de la iglesia, ¿no? Escrito en ese tiempo. ¿Qué decir de eso? Sí. Bueno, él escribió esta pequeña obra, ¿verdad? Las 5 llagas de la iglesia, como poniendo el dedo en la llaga, ¿no? En las dificultades que la iglesia había tenido desde mucho tiempo y que seguía teniendo. Mantuvo este libro en la gaveta por muchos años y cuando lo publicó a un punto fue condenado en el índice de los libros prohibidos, junto con otra obra, La Constitución según la Justicia Social. Él había escrito esta constitución para el Estado Pontificio, cuando fue enviado como embajador del gobierno de Piedemonte para que el Papa también concediera la constitución, el Papa Pío IX. Bueno, estos 2 libros fueron condenados porque bueno, por alguna envidia políticas también al interno de la iglesia. En las 5 llagas, Rosmini está diciendo que hay un gran problema de la desunión entre los obispos. Cada quien se siente el Papa en su diócesis, no andan juntos. Todavía no había conferencias episcopales como hoy. O cuando él dice que los sacerdotes son unos ignorantes, ya no se preparaban bien para con su ministerio, otra llaga de la iglesia. Cuando dice que el hecho que la iglesia tenga bienes temporales es algo en contra del mandato de Cristo. O sea, ponía en verdad el dedo en la llaga y también pone unas soluciones cómo hacer, ¿verdad? Y en otras 2 ocasiones fueron analizados sus libros y así con el intento de encontrar algo que no cuadraba con la fe católica, pero sin resultado de parte de sus enemigos. ¿Quién eran estos enemigos? Bueno, gente de otra teoría, de otra corriente, sobre todo
que aconsejaban al Papa de tener su propio ejército, de no seguir la política de la unificación de Italia. Entonces ahí se mezclaba mucho la política. Padre, siempre los enemigos están. El bien y el mal están ahí juntos. Sí. Aquí en esta vida. No solamente está el bien, no solamente está el mal, ¿no? Y Romina es un ejemplo tremendo de lo que significa la constancia y la perseverancia, en este caso en su vocación. Usted dirige, padre, el Instituto de la Caridad de los Padres Rominianos. Le toca esa tremenda misión a nivel mundial. ¿Cómo está el instituto? ¿En cuántas partes está el instituto? Que lleva precisamente la filosofía de Antonio Romina. Y por supuesto, como congregación religiosa, los votos de pobreza, castidad y obediencia que son tan importantes, que por cierto lo dice el Papa, quiere una iglesia pobre para los pobres, Papa Francisco. Sí, Antonio Rosmini, además de ser un escritor, además de esta vocación de escribir libros y conducir a la gente con la razón a la religión, a la fe, fundó también una congregación religiosa que se llama Instituto de la Caridad. La fecha de fundación es el 20 de febrero de 1828, entonces vamos a celebrar muy pronto 200 años, cuando él se retiró en el Calvario de Domodossola, una montaña que repite un poco el Calvario de Jerusalén, y ahí comenzó esta congregación religiosa. Se dedica a la caridad en sus tres formas, como dice Antonio Rosmini: la caridad material en las misiones, en los hospitales, en dispensarios, en la caridad intelectual, escuela, la educación, y la caridad espiritual con las parroquias o centros de retiros espirituales. Y esto es lo que tenemos en el mundo en 8 naciones. En Latinoamérica estamos tan solo en Venezuela hasta ahora. Y las hermanitas rosminianas están también en Colombia, en la Guajira colombiana. Y estamos en todos los continentes, hasta una misión en Nueva Zelanda. Nos acompaña en estos días alguien de Nueva Zelanda. Ahora estamos recibiendo vocaciones de 2 nuevos países. En África estamos en Kenia y Tanzania, y tenemos jóvenes de Uganda que han entrado en la congregación. Y en Asia estamos en India, y ahora tenemos jóvenes de Vietnam que han entrado en la congregación, conociendo a los rosminianos. Padre, interesante, como algo extra aquí dentro de la conversación que tenemos, el tema de las vocaciones en Vietnam, ¿no? El tema de la vocación, por ejemplo, el Padre Francisco, que es el rector de acá, estuvo también creo que es en Tanzania, Tanzania. Conversábamos y hablábamos de la forma maravillosa como se celebra la Eucaristía y todo aquello, todo ese bagaje cultural tremendo que da. Pero cómo han ido creciendo vocaciones donde uno menos piensa, ¿no? Creo que el Espíritu Santo sigue soplando en la iglesia, y esta diversidad, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, es algo grandioso, porque nos hace entonces recibir de una parte a otra de la iglesia y crecer. El caso de los padres venezolanos que han ido a estudiar en Kenia, en Tanzania, en Roma. Queremos también que de otras culturas conozcan a Venezuela, conozcan a Latinoamérica, porque igualmente qué grande sería que un padre de Tanzania pueda venir a trabajar acá en Venezuela, ¿verdad? Conocer también la riqueza que tiene Latinoamérica y que tiene Venezuela. Vietnam es un mundo extraordinario de gente muy trabajadoras y de gente de gran fe. Han tenido dificultades y también han desarrollado una resiliencia grandísima. En verdad, en el planeta raramente se encuentra un pueblo de este temple, y puedo testimoniarlo. He visitado Vietnam el junio pasado y he encontrado también estos jóvenes que tienen inquietud vocacional. Hay muchas vocaciones, también de religiosas, de hermanas, y esperemos también que se unan al grupo de los rosminianos. Amén. Padre, hay dentro, claro, por supuesto, es tanta cosa que hablar que tenemos poco tiempo, pero es importante, no puedo dejar de hablar con usted de otra obra para la reflexión de todos nosotros, que incluso utilizó el Papa Juan XXIII dentro de lo que era
su retiro, que son las 7 máximas de perfección, ¿no? ¿Qué decir de esas máximas Sí. en términos generales? Sí. Antonio Rosmini, en su meditación de la palabra de Dios, porque esto era lo principal que él hacía, él dedicaba una hora entera después de la Santa Misa leyendo la Biblia. Y entonces tenía una Biblia de viaje, o sea, dividida en pedacitos, ¿verdad? Para cuando viajaba. Y siempre al comienzo escribía el día en que comenzaba otra vez desde el principio a leerse toda la Biblia. Y tenemos en esta Biblia 8 o 9 fechas. Significa, estamos seguros que él leyó por lo menos 8 veces la Biblia por entero. Entonces, en un momento se pone el tema, cómo resumir, sintetizar el Evangelio en 6 máximas, o sea, en 6 mensajes principales, en 6 lemas, digamos así. Y esto es el libro de las máximas de perfección cristiana, un resumen, una síntesis de lo que encontramos en el Evangelio. Así es. Por ejemplo, desear con todas tus fuerzas de agradarle a Dios. Esta es la primera máxima. Significa que esto lo encontramos en varias páginas de la Biblia y del Evangelio, pero él lo sintetiza de esta forma y ahí da pequeñas explicaciones. No, y incluso profundiza, yo diría que hasta en lo antropológico, padre, cuando por ejemplo en una de ellas dice reconocer nuestra propia nada, ¿no? Sí. Esta es la quinta máxima, reconocer íntimamente su propia nada. Y él reflexiona, dice, delante del universo, delante de los siglos, nosotros somos nada, somos muy poca cosa. Al mismo tiempo, qué gran potencialidades hay en el hombre, ¿verdad? En mi mente, en mi corazón, en tu corazón. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, 3 minutos. En estos 3 minutos yo voy a aprovechar, padre, de dejarle a usted para que le dé un saludo, por supuesto, y si usted quiere también en lengua italiana. Hay una gran colonia italiana en Cabima. En Cabima tenemos el Juan 23, que forma parte, por supuesto, de los padres rosminianos, una extensión de lo que es pues, sí, la presencia de los padres rosminianos. Y tenemos también una gran colonia italiana, ¿no? Usted está en Italia, yo le pido a Dios lo mejor para usted, para la congregación, que siga Dios pues trayendo obreros a la mies. En este caso, pues la mies toda la iglesia, pero también, por supuesto, de forma particular a la congregación de los padres rosminianos. Muchas las cosas que quisiéramos hablar, padre, pero sí de verdad que usted termine pues, con ese saludo y una pequeña oración por la paz del mundo entero, la paz de Venezuela, la paz de nuestros hogares y nuestra propia paz, que a veces cuesta mucho, padre. Sí. Lo dejo pues para efecto de... Muchas gracias, amigos y amigas. De verdad un placer y gracias por habernos escuchado. Gracias, Pedro, por esta oportunidad. Y en verdad quiero saludarles y también felicitarles. He visitado la semana pasada el Colegio Juan 23 y sé que muchos de ustedes han ido o sus familiares han ido al Juan 23. Un gran colegio, una gran labor que han hecho los padres rosminianos ahí. Y en verdad la comunidad italiana, qué gran aporte, ¿verdad?, a la sociedad en Venezuela, en muchos sectores. Así que toda mi cercanía, mis felicitaciones y sobre todo decirle adelante, seguimos así. Y vamos a orar un momento por la paz en el mundo, por la paz en mi familia, en tu familia, por la paz en nuestras comunidades. Y digamos, danos, Señor, tu paz, haznos instrumento de tu paz y concede la paz a todas las naciones y a Venezuela. Que el Señor les bendiga y les acompañe y que esta paz sea una luz en su vida para hacer el bien. Amén, Padre. Gracias. Amén. Que Dios bendiga y cuide a los padres rosminianos y sigamos adelante siempre. Amén, gracias, gracias.